Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Citamos los trechos de un artículo de la revista Heraldos del Evangelio, número 225 de abril de 2022, escrito por Lucas Resende de Sousa, que habla sobre un personaje que, ya van a ver quién es, que nos llama mucho la atención por su vida y santidad. ¿Quién es? Es Francesco Forgione, un fraile capuchino más conocido como el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Entonces aquí el artículo nos narra cómo la gente empezó a acudir hacia él, pero no solo la gente buena, sino también la gente mala que quiso perseguirlo. El artículo dice así: a partir del mayo de 1919, visitantes de todo el mundo empezaron a perturbar el plácido escenario del monasterio donde vivía el Padre Pío. No iban a hacer turismo, querían más bien ver a un hombre de Dios, il santo como se le llamaba, que según decían leía el interior de las almas, obraba milagros y poseía en su propio cuerpo los signos de la pasión de Cristo. La fama del Padre Pío se extendía cada vez más. En medio de tantos prodigios, digna de nota fue la conversión de un próspero hombre de negocios llamado Emanuele Brunato. Brunato había llevado una vida disoluta hasta que en 1919 supo, por un periódico de la época que cayó en sus manos, de la existencia de un fraile que había recibido los estigmas de la pasión de Cristo. Más por curiosidad que por piedad, decidió ir a conocerlo, aunque tal anhelo solo pudo llevar a cabo un año más tarde, tras haber atravesado una gran catástrofe económica en su vida. Para asombro de muchos, a los 28 años, Emanuele Brunato se convirtió de tal manera que después de una radical confesión con el santo, le autorizaron a vivir en el convento de los capuchinos, a fin de auxiliar a aquel que, a partir de entonces, consideraría su padre espiritual. El convento de San Giovanni Rotondo formaba parte de una arquidiócesis de Manfredonia, cuyo arzobispo era Monseñor Pasquale Gagliardi. Mientras el entusiasmo por el Padre Pío crecía entre los fieles, este prelado y algunos canónigos del lugar, lamentablemente contrariados con la situación creada por la fama del monje estigmatizado, difundían pésimas calumnias contra él, y lo peor aún estaba por llegar. El padre Agustín Gemelli, sacerdote franciscano que había llevado una vida alejada de la religión desde los 25 años hasta que se convirtió, visitó al Padre Pío en 1920 con la finalidad de examinar sus estigmas. No obstante, las autoridades habían resuelto el año anterior que cualquier examen de las llagas del religioso solo se haría con debida autorización y por escrito del Santo Oficio y del superior de los capuchinos. Como el sacerdote carecía de dicha autorización, el santo no pudo enseñarle los signos de la pasión. Disconforme, Gemelli empezó a afirmar por todas partes que las heridas eran autolesiones y que él mismo las había examinado. Ahora bien, el 22 de enero de 1922 fallecía el Papa Benedicto XV y subía al solio pontificio Pío XI, de cuya amistad gozaba el padre Gemelli. Ni 3 meses habían pasado desde su coronación cuando el Santo Oficio decidió poner al Padre Pío bajo observación. En mayo del año siguiente se publicó una severa condenación del Padre Pío, en la cual la Congregación Vaticana recordaba continuamente la necesidad de trasladarlo a otro convento. Pese a un error canónico del documento, se intentó aplicar las decisiones, pero en vano. La presión de la población fue tal que se hizo imposible trasladar al santo italiano sin apelar a la fuerza. Ante tamaña injusticia, su primer hijo espiritual no se quedó de brazos cruzados. Brunato empezó a investigar la vida nada ejemplar de los perseguidores del Padre Pío. Logró reunir numerosas pruebas al respecto y marchó enseguida a Roma, a fin de informar a la Santa Sede. Los resultados de esa embestida fueron, no obstante, escasos. En efecto, allí solo encontraron el apoyo de San Luis Orione y de los cardenales Pietro Gasparri y Merri del Val. Brunato notó que la hostilidad al Padre Pío no provenía únicamente de un simple obispo de Manfredonia y de algunos canónigos. Entonces decidió emplear medios más radicales.
El 21 de abril de 1926 escribió el libro Padre Pío de Pietrelcina, condenado por el Vaticano después de su publicación, en el cual mostraba la verdadera fisonomía moral de aquellos calumniadores. A pesar de la mencionada condenación de la obra, se obtuvieron buenos resultados. El nombramiento de un visitador apostólico para corregir los desvíos morales apuntados y la designación del propio Brunato como auxiliar. En cuanto a Monseñor Gagliardi, algunos años después fue depuesto de su cargo tras una investigación implorada por los sacerdotes de su diócesis, a causa de horrores que venían de lejos y que el pudor impide registrarlos aquí. Hasta aquí el trecho de este artículo, que Dios mediante lo continuaremos en una próxima ocasión. Lo que vemos aquí es lo siguiente: cuánta maldad hay, no solo fuera de la iglesia, sino también por dentro. Infelizmente, de dentro de la iglesia es que han salido no pocos enemigos de ella que han hecho mucho daño, como Martín Lutero, como Calvino, como Zwinglio, Ecolampadio, bueno, y cuantos otros, que intentaron hacer la obra de destrucción de dentro de la iglesia. Autoridades, ¿no?, del Vaticano, como nos comenta aquí el artículo, se opusieron al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina. Y aquí tenemos que señalar que el demonio puede hasta meterse dentro de algunos ambientes eclesiásticos para perseguir a los buenos. Eso no es nada nuevo. Pero aquí lo que vemos es lo siguiente: cómo la persecución y la calumnia es la cruz que tienen muchos santos y muchas obras santas e institutos religiosos santos. Había un filósofo famoso de la Revolución Francesa llamado Voltaire, que tenía esta frase que hacía un poco el reflejo del pensamiento de él mismo y de lo que él vivía. Decía: mentid y mentid que algo quedará. Mientan, mientan que algo quedará. Ese era Voltaire. Ese es uno de los inspiradores de la Revolución Francesa. Y ya pueden imaginar cómo fue la Revolución Francesa, si así son los inspiradores. Y ese espíritu pestilente de ese pensamiento, de esas ideas, también penetró en muchos ambientes, y tanto el obispo del lugar donde vivía San Pío y otros canónigos hicieron uso de esa arma, la calumnia. Pero las cosas de Dios siempre vencen. Ahora San Pío de Pietrelcina brilla como un sol en el horizonte de la fe, y los otros quedaron en el olvido, y Dios quiera, espero que no les haya acontecido nada peor después de esta vida. De todas formas, el justo siempre será protegido, y la verdad es el escudo de los buenos y de los santos. Pidamos a la Santísima Virgen que nunca caigamos en las persecuciones y calumnias a los buenos, y si es que somos perseguidos y calumniados, alegrémonos, que dice la Escritura: bienaventurados los perseguidos por amor a la justicia, que de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!